Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo capítulo del podcast Resumen de Profetas y Reyes. Capítulo 35. La condenación inminente. Durante los primeros años del reinado de Joaquim, fueron dadas muchas advertencias referentes a la condenación que se acercaba. Estaba por cumplirse la palabra que expresara el Señor por los profetas, pero no iba a ser Asiria ni Egipto quien ejecutara la orden, sino el incipiente imperio babilónico, que se levantaba poderoso hacia el este. Pronto estaría Babilonia a las puertas de Jerusalén, y rodearía la ciudad hasta que en ella entraran los ejércitos sitiadores de Nabucodonosor. Pocos serían al principio, pero finalmente millares y decenas de millares serían llevados cautivos para un destierro forzoso en tierra de Sinar. Joaquim, Joaquín y Sedequías. Esos tres reyes judíos iban a ser por turno vasallos del gobernante babilónico, y cada uno a su vez se iba a rebelar. Los castigos iban a ser cada vez más severos hasta que la tierra quedase asolada, la ciudad reducida a ruinas y el hermoso templo de Salomón caído para no volver a recuperar su esplendor entre las naciones. En aquellos tiempos de cambios, tan cargados de peligros para la nación, Jeremías fue llamado a compartir los mensajes enviados desde el cielo como oportunidad para el arrepentimiento. Mediante ilustraciones y parábolas, Dios quiso despertarles y recordarles sus obligaciones para con Él. En cierta ocasión, Jeremías reunió a algunos recabitas en una de las cámaras del templo y los invitó a beber vino. Ellos se negaron porque seguían el mandamiento de Recab, su padre. Entonces Dios le dijo a Jeremías que si los recabitas no bebían vino para obedecer la orden de su padre, ¿por qué Israel no obedecía sus mandamientos? Dios procuraba poner en agudo contraste la obediencia de los recabitas con la desobediencia y rebelión de su pueblo. Era aquella desobediencia la que iba a traer sobre ellos aquel terrible mal que estaba por llegar. Dios habló, pero ellos se negaron a escuchar. Los llamó, pero no hubo respuesta. Cuando los corazones de los hombres estén enternecidos y subyugados por la influencia premiante del Espíritu Santo, escucharán los consejos, pero cuando se desvían de la amonestación al punto de endurecer su corazón, el Señor permite que los conduzcan otras influencias. Al rehusar la verdad, aceptan la mentira, que resulta en una trampa para destruirlos. Finalmente, Dios pronunció la sentencia contra Judá. Iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Los caldeos serían empleados como instrumento por medio del cual Dios iba a castigar a su pueblo desobediente. Los sufrimientos de los hombres de Judá iban a ser proporcionales a la luz que habían tenido y a las amonestaciones que habían despreciado y rechazado. Mientras que la sentencia caía sobre Judá por su desobediencia, la bendición alcanzó a los recabitas por su obediencia fiel. No faltaría varón de aquel clan que estuviera en presencia de Dios todos los días. La lección es para nosotros también. Si los requerimientos de un padre bueno y sabio eran dignos de ser obedecidos estrictamente, la autoridad de Dios debe tenerse ciertamente en reverencia tanto mayor por cuanto Él es más santo que el hombre. El Señor procura, por todos los medios, inducir a los hombres a ver sus pecados y arrepentirse de ellos. Pero Él no puede sostener y guardar a un pueblo que rechaza sus consejos y desprecia sus reprensiones. Demorará tal vez por un tiempo sus castigos, pero no puede detener su mano para siempre. Las profecías de los juicios venideros llegaban mezcladas con promesas de una gloriosa liberación final. Los que decidiesen hacer su paz con Dios serían testigos de su gran poder. Llegaría un día, profetizó Jeremías, en el que ya no se hablaría de la gran liberación del pueblo al salir de Egipto, sino al volver de Babilonia. Tales eran las admirables profecías expresadas por Jeremías durante los años finales de la historia del reino de Judá, cuando los babilonios ascendían al gobierno universal y ya reunían sus ejércitos sitiadores contra los muros de Sión. Aquellas promesas eran música dulce en los oídos de aquellos que eran firmes en su adoración de Jehová. En los hogares fieles, la contemplación de un Dios fiel al pacto conmovía corazones de niños y jóvenes.
Entre ellos se encuentran Daniel y sus compañeros. La instrucción que estos niños hebreos habían recibido en el hogar de sus padres los hizo fuertes en la fe y constantes en el servicio que rendían al Dios viviente, creador de los cielos y de la tierra. Ellos fueron de los cautivos que Nabucodonosor se llevó en la primera deportación. Fueron llevados a servir en la corte babilónica, donde su fe fue probada al máximo. Pero los que habían aprendido a poner su confianza en las promesas de Dios, hallaron que éstas bastaban para todo lo que eran llamados a soportar durante su estancia en una tierra extraña. Las Escrituras resultaron ser guía y apoyo. Como intérprete del significado de los juicios que empezaban a caer sobre Judá, Jeremías se mantuvo noblemente en defensa de la justicia de Dios y de sus designios misericordiosos, aún en los castigos más severos. El profeta trabajaba incansablemente. Recalcó nuevamente la importancia que tenía el estar en pacto con el ser misericordioso y compasivo que desde las alturas del Sinaí había pronunciado los preceptos del Decálogo. En el tiempo mismo en que los mensajes de la condenación inminente eran comunicados con insistencia a los príncipes y al pueblo, su gobernante, Joaquim, que debiera haber sido un sabio conductor espiritual, el primero en confesar su pecado y en ejecutar reformas y buenas obras, malgastaba su tiempo en placeres egoístas. Jerusalén estaba por caer, y él se dedicó a construir una casa para él. Jeremías le habló con ira y pronunció juicio contra él. ¡Ay del que edifica su casa y no edifica en justicia! El rey se había aprovechado de la gente para su propio beneficio, y el profeta le dijo que moriría y que nadie lamentaría su muerte, sino que sería sepultado en sepultura de asno cuando ya muerto lo arrastraran y lo echaran fuera de las puertas de Jerusalén. A los pocos años, este terrible castigo iba a caer sobre Joaquín, pero no sin que antes Dios volviese a condenar a Judá por haber despreciado los mensajes que constantemente les había enviado a través de los profetas. En vez de inducirlos a la confesión y al arrepentimiento, las palabras del profeta despertaron ira en los que ejercían autoridad y, en consecuencia, Jeremías fue privado de la libertad. Encarcelado y puesto en el cepo, el profeta continuó, sin embargo, comunicando los mensajes del cielo a los que estaban cerca de él. Su voz no podía ser acallada por la persecución. Desde allí declaró: «La palabra de Jehová me ha sido para afrenta y menosprecio cada día. Por eso dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude». Fue más o menos en aquel tiempo cuando el Señor ordenó a Jeremías que escribiera los mensajes que deseaba dar a aquellos por cuya salvación se conmovía de continuo su corazón compasivo. Obedeciendo a esta orden, Jeremías llamó en su auxilio a un amigo fiel, el escriba Baruc, y le dictó todas las palabras que Jehová le había hablado. Aquellas palabras se escribieron cuidadosamente en un rollo de pergamino y constituyeron una solemne reprensión del pecado, una advertencia del resultado seguro que tendría la continua apostasía y una ferviente súplica a renunciar a todo mal. Al acabar la escritura, Baruc recibió la orden de leer todo el rollo en el templo, porque Jeremías pensaba que quizás, al oír las palabras, el pueblo volvería de su camino, pues grande era el enfado e ira que Dios había anunciado contra él. Al acabar la lectura, los príncipes pidieron que también a ellos se les leyese, y dijeron que después harían partícipe al rey de la lectura del rollo, pero que Jeremías se escondiese por miedo a su reacción. Cuando apenas se había leído una pequeña porción del libro, el rey, lejos de temblar por el peligro que le amenazaba a él y a su pueblo, se apoderó del rollo y con ira frenética lo rompió y lo echó al fuego hasta que todo el rollo se consumió. Habiendo destruido la escritura, la ira del rey impío se despertó contra Jeremías y Baruc y dio inmediatamente órdenes para que los prendiesen, pero Jehová los escondió. Dios procuraba misericordiosamente amonestar a los hombres de Judá para su propio bien, porque Él se compadece de aquellos que luchan en la ceguera de la perversidad.
procura iluminar su entendimiento oscurecido mediante órdenes y amenazas que tienen como fin hacerle sentir su ignorancia y arrepentirse de sus errores. ¿No es plan de Dios enviar mensajeros que agraden o halaguen a los pecadores? ¿No comunica mensajes de paz para arrullar en la seguridad carnal a los que no se santifican? Antes, impone cargas pesadas a la conciencia del que hace el mal y atraviesa su alma con agudas saetas de convicción. La mano que humilla hasta el polvo reprende el pecado y avergüenza el orgullo y la ambición. Esa es la mano que eleva al penitente y al contrito. Con la más profunda simpatía, el que permite que caiga el castigo pregunta: ¿qué quieres que se te haga? Pero el rey Joaquín y sus señores, en su arrogancia y orgullo, rechazaron la invitación de Dios. No quisieron escuchar la amonestación ni arrepentirse. Aquella había sido su última oportunidad. El que se había ensalzado orgullosamente contra el Altísimo iba a ser objeto de su ira especial. El Señor ordenó a su siervo que volviera a tomar otro rollo y que escribiera en él todas las palabras del que había sido quemado. El rollo de las profecías concernientes a Judá y Jerusalén había sido reducido a cenizas, pero las palabras seguían viviendo en el corazón de Jeremías. La ira del hombre había procurado suprimir las labores del profeta de Dios, pero el mismo recurso por medio del cual Joaquín había intentado limitar la influencia del siervo de Jehová le dio mayor oportunidad de presentar claramente los requerimientos divinos. El espíritu de oposición a la reprensión, que condujo a la persecución y encarcelamiento de Jeremías, existe hoy. Muchos se niegan a escuchar las repetidas amonestaciones y prefieren escuchar a los falsos maestros que halagan su vanidad y pasan por alto su mal proceder. En el día de aflicción, los tales no tendrán refugio seguro ni ayuda del cielo. Los siervos escogidos de Dios deben hacer frente con valor y paciencia a las pruebas y sufrimientos que les imponen el oprobio, la negligencia y la calumnia. Deben continuar fielmente la obra que Dios les dio y recordar que en la antigüedad los profetas, el Salvador de la humanidad y sus apóstoles sufrieron también insultos y persecución por causa de su palabra. Despreciando los privilegios especiales que le eran concedidos, el rey de Judá siguió voluntariamente el camino que había escogido. Violó la palabra de honor que había dado al gobernante babilónico y se rebeló. Este le puso a él y a su reino en grave aprieto. A los pocos años llegó el fin de su reinado desastroso, abrumado de ignominia, rechazado por el cielo, privado del amor de su pueblo y despreciado por los gobernantes de Babilonia, cuya confianza había traicionado. Y todo eso como resultado del error fatal que cometiera al desviarse del propósito que Dios le había revelado mediante su mensajero designado. Joaquín, el hijo de Joaquim, ocupó el trono tan solo 3 meses y 10 días, al fin de los cuales se entregó a los ejércitos caldeos, que a causa de la rebelión del gobernante de Judá, estaban sitiando nuevamente la desgraciada ciudad. Nabucodonosor se llevó al rey, su madre, sus mujeres, sus eunucos y a los poderosos de la tierra. Junto a ellos se llevó todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real. En el trono de aquel paupérrimo reino, Nabucodonosor colocó a un hijo menor de Josías, llamado Matanías, pero cambió su nombre al de Sedequías. La trágica historia de Judá, querido amigo, está llegando a su desenlace final. No te pierdas el siguiente podcast titulado El último rey de Judá.